vienen con armas, con casas, con capital, con ONG, con dinero internacional y nacional, ¿verdad? Entonces ellos ya llegan con un capital, Sigfrido Reyes, todos ellos, la gran opulencia que ya tenían el poder, ¿verdad? El poder que le arrebataron al pueblo, ¿verdad? Cuentas bancarias a nivel internacional, a nivel nacional también, ¿verdad? Saquean todo el poder, no le entregan cuentas al pueblo, venden las emisoras, ¿verdad? Se rifan las viviendas, las casas de seguridad, se rifan los mejores vehículos. Me dicen que la FPL tenía una inmensidad de vehículos, entonces se los repartieron. Entonces quiere decir que cuando ya llegan allí, ya llegan ellos con un poder económico, ¿verdad? Ya no llegan solo por así, por querer estar en el poder, en el gobierno. Luego la manipulación y el mal trabajo que se hace en todos los lugares. Tenemos el ejemplo allá en un cantón que se llama Cuiznagua. Una compañera lideresa, nata, queriendo hacer, le bloquearon el trabajo, la aniquilaron a la compañera trató de continuar, pero luego vuelve a ganar arena. Entonces el poder popular que se podía haber logrado, ellos por su incapacidad y por su ambición se pierde, porque el poder popular está más cerca de las alcaldías que del propio Estado. Entonces ellos se van enfermando cada día más y, por ejemplo, a sus hijos los preparan ya para puestos. Están haciendo la otra generación de que los que van a sustituirlos a ellos. Y tenemos ya mucho, así como lo ha hecho Arena, los PCN, ellos lo mismo. Y el eslogan que ellos dicen, bueno, si lo hace Arena, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Ese es el eslogan de ellos. Entonces, eso no se ha analizado. Y yo nada en el internet paso diciendo, entréguenle cuentas al pueblo. Por ejemplo, una emisora es carísima, es de millones. Y ellos se la arrebataron. Yo un día andaba allá por Perquín, hace como 3 años, y alguna gente creía que todavía existía La Venceremos. No, les digo, La Venceremos la vendieron y hoy es de una radio, de una iglesia evangélica, ¿verdad? La Faramundo, de diferentes, solo la única que pasó todavía, que pasa la prueba es la de Mayavisión, la de Chapijanda. Entonces les digo yo, todos se lo repartieron y se lo siguen repartiendo. Ahora ya en la Asamblea Legislativa, como van a querer salir, si solo se cambia, ¿verdad? Y ahí con Achamba hablamos una vez, la Norma Guevara, ella desde que entró de concejala a diputada, de diputada a concejala, ¿verdad? O de asesora, pero ellos no se quedan sin empleo. Esa es otra vivianada. Entonces, y contratan a su gente que baja la cabeza, aún gente que lo sigue, que no es de confianza de ellos, tampoco la contratan. Entonces todo eso, como si están entre manjares, ¿cómo van a querer dejar eso? ¿Cómo van a querer que el pueblo... Entonces eso se afirma, y cuando saca Digicel el eslogan ese, de unos esbirros a favor del gran capital y obedientes a la embajada gringa, porque ahí pasan ellos recibiendo línea. Hasta aquí, mira. Bueno, hemos recibido, por supuesto, acá, ¿no?, algunos comentarios que sí nos llevan a seguir dándole taller con más profundidad a estos detalles, ya que hay bastante coincidencia entre muchos de que el país, El Salvador, se encuentra en un estado avanzado de putrefacción, en un estado de una quizás inevitabilidad de descomposición, en donde el cáncer terminal se está terminando a ese país. Obviamente, cuando se dice eso, se está hablando de los pacientes, que en este caso pues no es el 100% de la población, sino que son aquellos que están siendo comidos por estos parásitos. Estas familias de las que ya habíamos estado hablando en el pasado y en estos momentos, que se están alimentando de la sangre del 80 a 70% de la población salvadoreña, un estado en putrefacción en donde
Nos hablan también que en la larga lista de donantes a estas instituciones, alguien le llama empresas políticas o corporaciones políticas, los políticos le llaman partidos políticos, pero se habla entre los donantes hay empresas que los propietarios han sido señalados por pertenecer a carteles como el de Texis, como Agroindustrias Gumarsal, y también aparece la empresa que administra los desechos sólidos para el área metropolitana, Mides, que entre sus propietarios está el señor Raíz, y todos sabemos también que hay elementos que fueron parte de la famosa Tandona, aquella que en la década de los 80 asesinó y torturó pues a más de 100,000 salvadoreños y que ahora son grandes millonarios. De ahí es de donde se saca ese término de la putrefacción de un estado que está siendo gobernado y que está siendo liderado por un virus, por parásitos que no descansan de sacarle hasta la última gota de sangre a esa población. Entonces aquí este reporte nos habla de que este empresario pues también posee un número increíble de aviones, que no estamos hablando de aviones de juguetes, sino que aviones en donde grandes líderes de las empresas políticas han viajado con él a distintas partes del mundo en viajes privados. Imagínense ustedes en un país como es El Salvador, al que muchos le dicen que es un país subdesarrollado y pobre, teniendo a los políticos viajando en sus propios aviones. De hecho, se habla pues que hay ahorita una investigación en Estados Unidos sobre el tráfico de drogas de parte de algunos de estos señores. Entonces estos obviamente como siempre, como lo decimos, ¿no? Por el tiempo siempre nos limitamos a dar solamente algunos detalles, pero se habla en este reporte, hay un memorándum del ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, en donde muestra que solamente en el 2014 estas empresas políticas, estas corporaciones FMLN y Arena, recibieron aproximadamente entre 11 y 15 millones de dólares en donaciones, a lo cual el mismo reporte dice que cuando se han pedido reportes para simple y sencillamente ver de dónde vienen estos más de 11 millones de dólares, el silencio, dice el reporte acá, es absoluto. Entonces hay hay más de lo que no se sabe que de lo que se sabe de dónde provienen estas millonadas. De hecho se hablaba, hablábamos con nuestro analista allá en Europa, que en términos per cápita en las elecciones en El Salvador cuestan más que las elecciones inclusive en Alemania. Se gasta más dinero en El Salvador, que algo pues que si no fuera verdad, fuera de ciencia ficción. ¿Cómo puede ser así, verdad? Entonces más sin embargo pues esto lo dicen los números y lo dicen los estudios, que ahorita de hecho el pueblo puede acceder a algunos de ellos en los diferentes sitios del internet, del Ministerio de Hacienda, del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Entonces ya como ven ustedes, sí tenemos bastante información que compartir. El tiempo obviamente nos gana la batalla casi siempre, pero analistas en Centroamérica sí quisiéramos dejar, por ejemplo, acá bien claro de que estas familias que hoy están financiando a estos dos partidos políticos, aparentemente se ha hecho un pacto, el pacto del bipartidismo,
en donde unos están de acuerdo en financiar a una ala del partido y otras a otra ala, porque ya para muchos analistas en El Salvador se da la realidad estadounidense, en donde no hay más partidos políticos que uno, y ese es la extrema derecha con dos diferentes secciones. En este caso, en El Salvador ya tenemos nosotros miembros de las élites fuertes, que ya decidieron que es bueno para los intereses económicos que se tomen turno, que intercambien temporadas en El Salvador, de igual manera que se hace en Estados Unidos con los demócratas y republicanos, en donde hay pactos ya elaborados, en donde dependiendo de los intereses que se estén jugando en esas coyunturas, va a darle la presidencia a un republicano o a un demócrata. De igual manera es lo que estábamos hablando anteriormente, que en estos momentos se juega la reconquista de América Latina, la retoma de todos los recursos naturales de América Latina. Por lo consiguiente, para la élite de Estados Unidos es más factible, más preferible tener y nada más y nada menos que a una mujer como la que va a representar esos intereses, de igual manera como lo hicieron cuando fueron a destruir Hiroshima y Nagasaki con un presidente demócrata, el señor Harry Truman. De igual manera también repitieron el genocidio en Vietnam con un presidente demócrata, John F. Kennedy, y lo mismo hicieron con la conquista y reconquista del Medio Oriente con el señor Bush y el señor Bill Clinton. Y ahora pues que llegan ellos a esta nueva lo que le llaman el renacimiento, el renacer de la doctrina Monroe en América Latina del siglo XXI, que ahora sería América para el 1%. Entonces, amigos y amigas, ya para cerrar, a ver si nos pueden ustedes dar algún resumen y hasta cierto punto cómo ven ustedes el levantamiento de varios pueblos en México y la represión policial, obviamente, del Estado en contra de estos mexicanos, comparado con lo que pasaba y sigue pasando en El Salvador. Si hay algunas esperanzas para el pueblo mexicano, número uno, y número dos, hasta qué punto ustedes consideran si es realista tener un movimiento alternativo para las elecciones que ya se acercan en El Salvador, o quizás hay que esperar. Adelante, Centroamérica. Bien, anteriormente había una pregunta de que, digamos, que tanta gente conoce esa situación de acumulación de riqueza. Hay bastante gente que está informada, digamos, por ejemplo, en las universidades, en los grupos de estudiantes, hay gente que sabe esa situación de concentración de riqueza y pobreza. El problema es de que tenemos, se nos ha venido inyectando una cultura de burocracia, una cultura burocrática. Por eso la importancia de ir rompiendo ya con tanto burocratismo, con tanto comodismo, y empezar la movilización. En este sentido, porque, bueno, de eso se puede tomar mucha experiencia de los procesos que se han dado en otras regiones y en otros periodos, aquí mismo en Centroamérica, en los cuales se empieza a romper con tanto burocratismo, con tanto esas estructuras que al final no son nada, y empezar con la movilización. Y particularmente lo que está pasando en el continente. Veamos México, donde ya estos de años, ya estos de décadas, son luchas que tienen sus antecedentes. A veces nos perdemos en los antecedentes porque son luchas que se vienen combinando. Pero bueno, lo que sí conozco, un movimiento que se está dando, de la resistencia a la reforma educativa. Esta reforma educativa es una dictadura de los bancos que tienen bien endeudado a México, al Estado mexicano, y el gobierno es muy servil. Entonces, las poblaciones no están de acuerdo. Ahí se relaciona no solo el tema educativo, sino el tema del contenido, de la calidad educativa, el acceso,
adquisiciones, las privatizaciones